Bendiciones, mis amados. Dios les bendiga poderosamente en esta hora. Espero que se encuentre bien cada uno de ustedes. Hoy tenemos un estudio bíblico y este estudio bíblico es basado totalmente en el conocimiento acerca de nuestro ser. Cuando te estoy hablando de nuestro ser, te estoy hablando del alma, del cuerpo y del espíritu. Estas tres cosas, amén, forman nuestro ser completo. Ahora, es necesario que tú tengas un conocimiento acerca de ti mismo. Es necesario que tú sepas de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque en los tiempos que estamos viviendo, vemos que hay mucha ignorancia acerca de quién realmente son las personas. Mira, hay un grupo de personas que piensa que nosotros sencillamente somos el resultado de una explosión en el espacio, que entonces de ahí fue donde surgimos nosotros las personas. Pero hay otro grupo de personas que piensa que nosotros hemos venido evolucionando, pero que realmente venimos del mono, o como comúnmente lo conocen las personas, del chango. Solo que hoy en día somos lo que somos porque hemos evolucionado. Pero los que tenemos un conocimiento acerca de Dios y acerca de las escrituras, sabemos que eso es totalmente falso, que estas personas piensan de esa manera porque son ignorantes a Dios y a su palabra. Pero las personas que ya tienen un conocimiento, estas personas saben quién realmente son, saben de dónde vienen y lo principal de todo, saben a dónde van. Entonces, a través de este estudio, lo único que va a hacer en aquellos que ya tienen conocimiento es un refrigerio. Este estudio bíblico será un refrigerio para aquellas personas que ya tienen un conocimiento. Entonces, será un recordatorio. Pero para la persona que aún no ve con claridad, aún tiene sus dudas, déjame decirte que este estudio bíblico aclarará cada una de las dudas que tienes en este momento. Así que te voy a pedir que me des toda tu atención. Dame toda tu atención y que tu oído esté completamente atento a lo que dice la palabra de Dios y sobre todo abre tu corazón. Bien, si puedes tomar notas, hacer apuntes, esto es bien importante, porque después con más tiempo tú puedes ir a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Cada una de las citas bíblicas que yo te vaya dando, después tú con tiempo tú puedes ir y escudriñarlas. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es leer una vez, pensar en lo que leíste, volver a leer y volver a pensar. Eso es escudriñar la palabra de Dios. Bueno, eso lo puedes hacer cuando tú tienes el tiempo. Pero si no lo puedes hacer, pues bueno, sencillamente dame tu atención en este momento. Bien, para desarrollar este estudio bíblico, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. De ahí vamos a estar desarrollando este estudio bíblico y en el versículo 7 nosotros vamos a ver de la manera en que Dios nos creó, de dónde nosotros venimos. Aquí en el versículo 7 tú te vas a dar cuenta de dónde vienes. Esto es muy importante porque es la base del ser humano. Bien, entonces dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Quiero parar un poco aquí. Cuando la palabra está diciendo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, se está refiriendo únicamente a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que fue formado del polvo de la tierra, o mejor dicho, lo que Dios formó del polvo de la tierra. Así que hasta aquí
solo tendríamos la primer parte de lo que nosotros somos. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo para obtener las tres partes que forman nuestro ser completo. ¿Te parece? Vamos entrando pues. Bien, sigue diciendo el versículo, dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Hasta aquí vamos a obtener la segunda parte. Bien, cuando nosotros vemos aquí en esta traducción de que nos dice la palabra de Dios que Él, a través de el soplo o del aliento en la nariz de ese cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, amén, nos está hablando directamente del Espíritu. Ahora, solo que aquí en nuestra traducción no vemos que habla directamente la palabra Espíritu, pero en la palabra donde dice que sopló aliento de vida, esta palabra aliento de vida, si tú vas al original, que es el hebreo, sí, porque en su mayoría el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Entonces el libro de Génesis está escrito en el hebreo, y llegando a esta palabra que dice y sopló aliento de vida, tú si vas al original te vas a encontrar con una palabra que se llama ruah. Esta palabra que se pronuncia ruah y que es hebrea, su significado es espíritu. Entonces, si la leyéramos nosotros en el original, lo que estaríamos leyendo aquí es de esta manera: y Dios sopló espíritu de vida. Eso es lo que diría sencillamente la palabra en su original. Pero en nuestra traducción, amén, pareciera ser que hay un poco de diferencia, pero en realidad no lo es. Entonces, en nuestra traducción lo que vemos que dice que Dios sopló aliento de vida, pero se está refiriendo completamente al Espíritu. Ese aliento tiene que ver con el Espíritu. Ahora, hasta aquí tenemos la segunda parte de lo que nosotros somos. Ya tenemos cuerpo y ya tenemos espíritu. Ahora escucha esto que te voy a decir. Cuando el espíritu se une a nuestro cuerpo, surge algo, lo cual la palabra llama, aquí mismo en el versículo 7, dice: y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué tenemos entre la unión del espíritu y el cuerpo? Tenemos un ser viviente. Ahora escucha esto. En el original, que es el hebreo, te vuelvo a repetir, hay una palabra para describir este ser viviente. Hay una palabra que se pronuncia nefesh. Esta palabra nefesh, que es el original, el griego, su significado es alma viviente. Entonces, en el original estaríamos leyendo aquí que dice: y fue hecho un alma viviente. Pero recuérdate que nosotros solamente tenemos la traducción. Entonces, en la traducción lo que vemos aquí es que dice: y fue hecho un ser viviente. Pero este ser viviente o alma viviente es el resultado de la unión del espíritu que Dios sopló y del cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra. De allí surge, de entre la unión de estas dos cosas, surge algo, lo cual vemos aquí en la palabra que se le llama como ser viviente. Pero para que tú veas que es verdad lo que te estoy diciendo, que realmente la palabra correcta es alma viviente, te voy a invitar que vayamos a la primera carta de los
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Te lo voy a volver a repetir, pues si estás tomando apuntes y de pronto no me escuchas bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Escucha lo que dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Te dije, aunque allá en el libro de Génesis vemos que la traducción es ser viviente, pero aquí el apóstol Pablo nos aclara completamente esa palabra. En realidad es alma viviente. Entonces tenemos ya las tres cosas de lo que se compone un ser o una persona. Lo que tú eres en este momento, amén, Dios lo hizo uniendo estas tres cosas, entre la unión del cuerpo, el espíritu y también el alma. Hay tres cosas, son diferentes estas tres cosas. El cuerpo no es lo mismo que el espíritu. El espíritu no es lo mismo que el alma. Y todas estas cosas las vamos a ir viendo a través de la misma palabra de Dios. Ahora bien, aquí porque el apóstol Pablo, amén, aquí en el Nuevo Testamento, él ya no está escribiendo en el hebreo, sino que él está escribiendo en el griego. Y la palabra en griego, para llamar alma en griego, hay una palabra que se pronuncia como psique. Esta palabra psique quiere decir alma, pero es en griego. Ahora escucha lo que te voy a decir. De la palabra griega que es psique, viene lo que hoy en día conocemos como psicología. De ahí fue tomada esa palabra que hoy en día conocemos como psicología. Bueno, fue tomada de la palabra psique, o sea que quiere decir alma. Entonces, si le diéramos la interpretación correcta o completa a la palabra psicología, lo que obtenemos es estudio del alma. ¿Qué significa la palabra psicología? Estudio del alma. Qué tremendo es esto. Fíjate, nosotros muchas veces criticamos a los psicólogos, especialmente los cristianos. Los cristianos a veces somos un poco no exagerados, sino que nos vamos a los extremos e ignoramos. Por falta de sabiduría, nosotros muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Amén. Cuando no tenemos sabiduría, nosotros criticamos al psicólogo, criticamos al doctor, pero de igual manera tú tienes que saber tanto el doctor, que es el que estudia el cuerpo, la primera parte que Dios formó del polvo de la tierra. Amén. Ese doctor se encarga de estudiar esa primera parte que es el cuerpo. Y tú tienes que saber que la sabiduría que él tiene para estudiar el cuerpo físico se la ha dado Dios. Entonces tú no puedes criticar a un doctor, porque es Dios quien le ha dado esa sabiduría. Y cuando tú criticas a un doctor, tú estás criticando directamente a Dios, porque es Dios quien le dio la sabiduría para poder estudiar el cuerpo. Ahora, escucha, cuando tú criticas al psicólogo, estás criticando directamente a Dios, porque la sabiduría que Dios le da a ese psicólogo para estudiar el alma, se la dio Dios. Así que nunca más ni critiques al psicólogo, ni tampoco critiques al doctor, puesto que los dos tienen la sabiduría que Dios mismo les ha dado. Entonces, tú vas a ver, amén, a través de las escrituras, a través de la porción bíblica que vamos a estar viendo en esta hora, que tanto
bueno, del cuerpo no tenemos mucho que explicar. Amén. Pero si tuviéramos que explicar, tú vas a ver, amén, que la palabra de Dios, tiene que ver mucho con el conocimiento que hoy en día, tiene el doctor acerca de este cuerpo. Y también en lo que sí vamos a estar estudiando hoy, amén, y tratar de describir esa parte a la cual llamamos alma, y que el psicólogo conoce en gran parte, amén, cómo es el alma. Pero hoy nosotros vamos a conocer cómo es el alma a través de la palabra de Dios. Permíteme poquitito. Es que me están llamando, pero no quiero contestar porque voy a interrumpir el mensaje. Pero lo que vamos a hacer es voy a mandar un mensaje rápidamente para no desconectarme del mensaje. Bien, entonces sigamos adelante. Bien, entonces dijimos que el psicólogo lo que hace es hacer el estudio acerca del alma. Y lo que nosotros vamos a hacer ahorita en este momento es estudiar también, pero a través de las escrituras, cómo es que realmente es el alma. Tenemos que tratar de describir cuál es el alma y cuál es el espíritu. Podemos describir lo que podemos ver, como por ejemplo el cuerpo. Es fácil de describirlo porque lo estamos viendo, pero es difícil de describir cuál es el alma y cuál es el espíritu. Bien, pero por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros sí podemos, amén, podemos llegar a entender cuándo está actuando el alma, o más bien poder describir el alma y poder describir el espíritu. Ahora, para confirmar de qué estamos hechos, amén, o más bien, sí, para confirmar de que nosotros estamos hechos de estas tres cosas, que es cuerpo, espíritu y alma, vamos a ir a esta cita bíblica solamente para confirmar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice... Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Escucha, dijimos que este estudio se trata, amén, de poder adquirir conocimiento acerca de nuestro ser. Ahora, ¿qué es nuestro ser? Una vez más lo vemos aquí en este versículo. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vemos, ¿ven?, que nosotros nos componemos o estamos hechos de estas tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Ahora vamos a entrar a lo que estábamos hablando ahorita, de tratar de describir a través de la palabra de Dios cuál es el alma y cuál es el espíritu. El cuerpo, te digo, no es necesario que lo hagamos, porque lo podemos hacer fácilmente, pues se puede ver, pero el espíritu y el alma no la podemos ver, así que es difícil poder describirla. Pero si nos metemos a escudriñar la palabra de Dios, sí podemos llegar a describir cómo es el alma y cómo es el espíritu.
Bien, te voy a invitar. Vamos a ir a esta cita bíblica. Vamos a tratar de describir cómo es el alma. Bien, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo versículo 26, versículo 38. Dice de esta manera, Mateo 26, versículo 38, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Escucha esto. Dijimos que vamos a tratar de describir cómo es el alma. Entonces, aquí, según lo que Jesús dice, en el alma es donde nosotros tenemos, ¿qué cosa? Los sentimientos. La tristeza es un sentimiento. Bien, entonces voy a leer el versículo completo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bien, escucha esto. Te dije que nunca hay que criticar ni a los doctores ni tampoco a los psicólogos. Bueno, porque la sabiduría que tanto tiene el uno como el otro, uno es estudiante del alma, otro es estudiante del cuerpo. Y la sabiduría que tiene tanto el que estudia el alma, Dios se la ha dado. Y la sabiduría que tiene aquel que estudia el cuerpo, igual Dios se la ha dado. Entonces no podemos criticarle porque estamos criticando directamente lo que Dios le ha dado. Ahora bien, entonces según el psicólogo, como él ha estudiado el alma, él dice que el alma se compone de los sentimientos y de las emociones. Escucha. Y según lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, es verdad. Porque vemos a Jesús mismo que dice aquí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús no dice, mi cuerpo está muy triste hasta la muerte. Mi espíritu está muy triste hasta la muerte. No, porque los sentimientos no habitan ni en el cuerpo, ni habitan tampoco en el espíritu, pero en el alma sí. Entonces hasta ahí tiene razón el psicólogo. Así que ahora entendemos que verdaderamente estas personas, aunque quizás nunca lleguen a ser salvas, porque la salvación no se encuentra en la sabiduría que puedan tener, sino se encuentra en el cuando la persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Ahí está la salvación. Bueno, estas personas tienen razón, en este caso el psicólogo, tiene razón, el que estudia el alma, va de acuerdo con lo que es la palabra de Dios. En todo caso, hasta aquí, el psicólogo está de acuerdo con lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que es su alma. Amén. Es su alma la que tiene sentimientos. Es su alma la que está triste. Entonces ahora vamos a la otra parte. Vamos a ir al Salmo 146. En el Salmo 146 tú vas a leer que dice el salmista. El salmista dice de esta manera, alma mía, alaba a Jehová. Escucha, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo lo siguiente que dice supuestamente el psicólogo. Él es una historia, ¿cómo se dice? Él estudia el alma.
Y como él estudia el alma, él dice que en el alma es donde están los sentimientos y las emociones. Ahora, cuando el salmista está diciendo, alma mía, alaba a Jehová, la alabanza es una emoción. Es producto de una emoción, de un gozo, de una alegría, de una gratitud. Eso nace completamente, ¿amén? Nace en el alma. Eso no nace en el cuerpo. Eso no nace en el espíritu. Entonces, la emoción nace directamente del alma. ¿Amén? Entonces, vemos cómo el Salmo 100 dice de esta manera: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces, cuando vemos estas cosas, ¿qué estamos viendo? Si tú ves a una persona cantando alabanzas alegremente a Dios, y cuando dice entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, cuando tú ves una persona así, lo que estás viendo en esa persona es algo que se le llama emoción. Está emocionada esa persona. Lo que lleva a estar contenta a una persona o feliz es la emoción, esa emoción nace completamente o viene principalmente del alma. Entonces, cuando veamos a esta persona sencillo, podemos entender, amén, podemos entender que es el alma de la persona la que podríamos decir que se da a describir a través de estas cosas, como lo es la emoción, como lo es los sentimientos. Bien, entonces hasta ahí nosotros podemos describir cuando el alma está funcionando, está trabajando, y cuando también el cuerpo. El cuerpo es fácil. Ahora el alma, a través de la escritura, vimos que es fácil también de describirla, pero necesitamos estudiar. El alma, gloria a Dios, para describirla, cuando el alma está trabajando, pues sencillo, nada más mira a la persona. Si es una persona que anda emocionada, ok, ahí estás viendo el alma. Y si ves a una persona, amén, que está sentimental, bueno, pues es el alma también. Amén. Lo que estás viendo en esa persona es el alma. Ahora bien, dejándolo hasta ahí, amén, estaríamos describiendo lo que es el alma, pero ahora vamos a describir lo que es el espíritu, según la palabra de Dios. Y para esto te voy a invitar que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice de esta manera. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escucha esto. Ahora dijimos que vamos a tratar de describir al espíritu. Ya describimos a el alma. Ahora vamos a describir al espíritu. Y según el apóstol Pablo, amén, aquí en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 3, amén, él nos da a entender, amén, que el espíritu está totalmente relacionado con el pensamiento, con nuestra mente. Recuerda que las emociones no están en la mente. Ahora, los sentimientos no están en la mente. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la mente tiene que ver con el espíritu. Entonces estaríamos hablando, amén, que el razonamiento,
la reflexión, el recapacitar y los pensamientos están directamente describiendo al espíritu. Y resulta que el hombre puede tener comunión con Dios solamente a través del espíritu. Y esto significa, amén, esto significa que si la persona, escucha esto, si la persona no recapacita a través del pensamiento, ya puede ser que esté leyendo la misma palabra de Dios, pero llegue el pensamiento de esta palabra a su mente. Y la mente es la que lo puede llevar ¿a qué? A recapacitar, a reflexionar, lo puede llevar a meditar, lo puede llevar, amén, a pensar. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del espíritu. Y una vez que la persona recapacita, reflexiona, razona, entonces esa persona empieza a tener experiencias con Dios. Vemos cómo para poder describir el espíritu, amén, podríamos decir que el espíritu está totalmente relacionado con nuestra mente. Escucha, tú sabes que el diablo es un espíritu, que los demonios son espíritus. Ponte a pensar en esto. ¿En qué parte las personas son atacadas? ¿En qué parte, en cuáles de esas tres partes el diablo ataca a las personas? Escucha, el diablo es espíritu. El diablo es espíritu. Dijimos que Dios es espíritu y solamente se puede relacionar con nosotros a través de nuestro espíritu. Y vemos que es a través de los pensamientos que Dios puede relacionarse con nosotros. Entonces, ahora escucha esto, el diablo es espíritu, los demonios son espíritu. ¿Cuál parte de estas tres de las que estamos formados crees que el diablo es la que ataca? Sencillo. El diablo no ataca tu cuerpo. El diablo no ataca tu alma. El diablo ataca y constantemente está atacando tu mente. Y tu mente, amén, una vez que es atacada y él logra tomar control de tu mente, infecta todo lo demás. Infecta todo lo demás, pero todo entró por un pensamiento. ¿Por qué razón? Porque recuérdate que nuestro espíritu tiene comunión con cualquier otro espíritu, sea el espíritu de Dios o sea un espíritu inmundo. Puede relacionarse, es por eso que tú ves que existe la hechicería, la brujería, todos estos que consultan los muertos. ¿Cómo crees que se relacionan? Sencillo, de espíritu a espíritu. Y esto quiere decir a través de los pensamientos. Entonces tenemos que cuidar en todo tiempo nosotros nuestro espíritu, que es nuestros pensamientos. Según el apóstol Pablo aquí, él está diciendo en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué tenemos que estarnos renovando constantemente? Nuestros pensamientos tienen que estar constantemente siendo renovados. ¿Por qué razón? Porque así como nuestro espíritu trata de comunicarse con Dios y llegan pensamientos de Dios a nuestra mente, así también el diablo trata de comunicarse con nuestro espíritu y llegan pensamientos del diablo. Entonces es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, renovar vuestros pensamientos, vuestra mente sea renovada. Tenemos que empezar a desechar todo pensamiento,
Amén. Los cuales la fuente no es Dios, sino que es el mismo diablo, el cual también es espíritu y se comunica fácilmente a través de nuestro espíritu. O sea, se comunica fácilmente con nosotros a través de nuestra mente. Y una vez que Él logra hacer eso, Él logra dañar nuestra alma y también logra dañar después nuestro cuerpo. Así que es sencillo. Es sencillo, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos describir cada una de estas partes en las que estamos formados. Bien, entonces, hasta aquí una vez, teniendo ya en claro cuál es uno, cuál es el otro, cuál es el cuerpo, cuál es el alma y cuál es el espíritu. Recuérdate que en cierta ocasión también el apóstol Pablo dijo acerca de el espíritu. Dice, ¿qué pues oraré solamente en el espíritu? Dice, no, sino que también oraré con el entendimiento. Entonces, porque esos están unidos. Están completamente unidos. El espíritu con el pensamiento son uno. Son uno. Entonces, si quieres describir al espíritu sencillo, tienes que describirlo a través de ¿qué? De la mente, a través del razonamiento. Amén. De esa manera se describe al espíritu que Dios formó o introdujo en nosotros. Bien, entonces, ahora, siendo así esto de esta manera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se empieza a desintegrar todo? O más bien cuando llega la muerte. Sí, porque recuérdate que te dije que si tú sabes quién eres en este momento, entonces tú sabes de dónde vienes, cómo fuiste formado. Y si sabes cómo fuiste formado, también sabrás a dónde vas. Ahora, si tú tienes ese conocimiento, entonces tú tienes que saber que cuando mueras existirá lo que se le llama la separación de el cuerpo, el alma y el espíritu. Escucha, el alma y el espíritu no se desapartarán, no se desintegrarán. Pero estos dos sí se va a llegar el momento en que se van a separar de este cuerpo. Y escucha, la Biblia nos dice que el espíritu y el alma están dentro de nosotros, ¿amén? Dentro de este cuerpo. Y no los podemos ver. Pero según el mismo apóstol Pablo, él nos dice que dentro de nosotros hay otro cuerpo, el cual no podemos ver. Y ahí es donde se encuentra el espíritu y el alma. Y para esto vamos a ir a esta cita bíblica que se encuentra en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro exterior se va desgastando. Escucha esto. Te lo voy a leer una vez más. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Según esta palabra, nosotros vemos que nos dice que este hombre, este cuerpo exterior, lo que se puede ver,
día con día se va deteriorando. Y eso tú y yo lo sabemos. Sabemos que eso es así. Mientras pasan los días, pasan los meses, pasan los años, tu cuerpo día con día se va deteriorando tanto en fuerzas como también, ¿amén?, físicamente. Tú empiezas a ver que antes tu cuerpo estaba bien formadito todo, e incluso bien duro. Lo tocabas y estaba duro. Pero después del pasar el tiempo, los años, te tocas y ya sientes todo aguado. Sientes cómo ya te empieza a colgar la papada, cómo los cachetes empiezan a caer. Bueno, eso es de lo cual la palabra de Dios está hablando. Este hombre exterior, lo de afuera, se va desgastando mientras el tiempo va pasando. Pero ahí mismo nos dice que no obstante el interior, o sea que hay otro dentro de nosotros, y el cual nosotros conocemos como alma y espíritu. Él está dentro de nosotros. Dice que día con día se va renovando. O sea, día con día se rejuvenece. Eso es lo que pasa con nuestra alma, con nuestro espíritu. Gloria a Dios. Esto es tremendo, pero es así como lo declara la palabra. Ahora llega el momento en que este cuerpo exterior y el cuerpo interior, el que está dentro, se separan. Escucha, cuando eso pasa, cuando surge la separación de este hombre, de este cuerpo exterior, con el hombre interior, cuando se separan, entonces llega lo que se le llama la muerte. Y para entender esto, gloria a Dios, vamos a ir a esta cita bíblica. Esta cita bíblica que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 27. Mira lo que dice. Vamos a entender que cuando surge la separación de ese hombre interior y del exterior, que es el que podemos ver nosotros, entonces sencillo, lo que pasa es que la persona muere. Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Escucha, cuando el cuerpo, amén, cuando el espíritu sale de ese cuerpo, este cuerpo queda sin vida, muere, así de sencillo. Ahí estamos hablando de la separación del hombre exterior y el hombre interior. Entonces ahí este cuerpo es tomado, algunos se reúnen, le lloran, otros les hacen rezos, otros se echan sus borracheras, otros ponen sus bandas, su música, otros simple y sencillamente pues nada más toman ese cuerpo, lo ponen en un cajón y lo llevan a la sepultura. ¿Y qué pasa ahí en la sepultura? Sencillo, este cuerpo se engusana, y aunque esté muy bonito, cuando él muere, los gusanos se lo comen. Aunque esté muy bonito o esté muy feo nuestro cuerpo, se lo van a comer de todos modos los gusanos. Bueno, entonces cuando los gusanos se lo comen, después los gusanos mueren y después se vuelve totalmente eso polvo. Lo que era, vuelve de donde vino. Así de sencillo. El cuerpo volverá otra vez al polvo.
Entonces, eso es lo que sucede cuando surge la separación de el hombre exterior con el hombre interior. Bueno, vamos a esta otra cita bíblica, Lucas capítulo 23, versículo 46. Estamos viendo aquí la separación. La Biblia lo llama del espíritu y el cuerpo, pero sabemos nosotros que se está refiriendo a ese hombre interno. Gloria a Dios, cual no podemos ver, que es el espíritu, y también se encuentra el alma ahí, pero después vamos a ver cada uno de ellos. Lucas capítulo 23, versículo 46, mira lo que dice. 23, 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué estaba pasando ahí? La separación de este cuerpo y el espíritu. Amén. El espíritu, gloria a Dios, no es otra cosa que ese hombre interior. En ese hombre interior se encuentra unido el alma junto al espíritu. Ellos dos forman ese hombre interno. Entonces, cuando nosotros vemos aquí a Jesús que está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba surgiendo una separación ahí. E inmediatamente, cuando él declaró esta palabra, mira lo que dice la escritura que sucedió. Verso 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, ¿qué sucedió? Murió. Murió. ¿Por qué razón? Porque hubo una separación entre el hombre exterior y el hombre interior. Sencillo. Ahora me podrás decir, no, pero solo salió el espíritu, el alma no salió. Bueno, vamos a ir a esta cita bíblica. Vamos conmigo rápidamente a la primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Tú vas a ver que sucede lo mismo porque ellos dos están unidos. Ellos son ese cuerpo interno. Primer libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Escucha lo que dice aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, y haciéndole morir su hijo. Dice, voy a leértelo una vez más. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, y haciéndole morir su hijo. Y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Escucha, o sea, que cuando el alma salió del cuerpo de ese niño, él murió. Pero entonces Elías clamó a Jehová y le dijo, Jehová, aún a la viuda en cuya casa yo me estoy hospedando, la has afligido, haciéndole morir su hijo.
Y él comienza a orar y le dice, te ruego que hagas volver el alma, porque el alma ya había salido. Entonces, en el momento que el alma salió, ese niño murió. Prácticamente entonces el niño se encontraba muerto. El alma ya no estaba ahí. Pero en el momento que Elías comienza a orar y le dice, te ruego que hagas volver el alma de ese niño, dice que Jehová escuchó la oración de Elías y hizo volver el alma al cuerpo de ese niño. Y cuando el alma entró, el niño resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Que ese hombre interno salió, se separó del cuerpo exterior de ese niño. Pero cuando Elías clama, otra vez ese hombre interno, Dios lo hace volver. Amén. Lo vuelve a unir al cuerpo exterior. Y de esa manera el niño resucita. Esto es tremendo. Entonces, pero tú tienes que saber que en el momento que el espíritu sale, también está saliendo el alma, porque son uno solo, están en un mismo cuerpo. Aunque son diferentes, o sea, diferentes en la manera de que no los puedes describir de la misma manera, pero están en el mismo cuerpo, así como ahorita están los tres aquí. Están los tres aquí, pero tú solamente puedes ver uno. Bueno, entonces cuando hay esa separación del cuerpo exterior y el interno, entonces ahí, en ese cuerpo interno hay dos, pero no los puedes ver. Entonces, si sale el espíritu, también sale el alma, y el resultado es que muere la persona. Si sale el alma, también sale el espíritu, y el resultado es que de la misma manera muere la persona. Vamos a esta otra cita bíblica. Génesis capítulo 35, versículo 17. Génesis capítulo 35, versículo 17. Mira lo que dice la palabra. Versículo 17. Dice, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Entonces vemos aquí que Raquel, al tener su último hijo, que era Benjamín, bueno, ella no lo llamó de esa manera. Después su padre le cambió el nombre, pero ella, antes de morir, por causa de los problemas que estaba teniendo para dar a luz a ese niño, ella lo había llamado de esta manera Benoni. Pero su padre después le cambia el nombre a Benjamín. Entonces fue el último hijo de esta mujer llamada Raquel. Entonces vemos que esta mujer, mientras está tratando de dar a luz, y está la partera ahí tratando de ayudarle a sacar ese niño, bueno, pues ella simplemente dice que el alma se le sale. O sea, hay una separación. ¿De qué? Del hombre interno y del cuerpo interno y el cuerpo exterior. Y cuando eso sucedió, entonces ella murió. Y una vez más te digo, tú tienes que saber que al salírsele a Raquel el alma, también salió el espíritu, porque es ese cuerpo interno. Entonces, hasta ahí estamos completamente claros según la palabra de Dios. Alma y espíritu están unidos en un cuerpo, gloria a Dios, que mientras vive la persona,
está dentro de ese cuerpo el cual nosotros podemos ver físicamente. Pero una vez que muere, entonces ese cuerpo interno se sale, se va. Ahora, entendiendo esto, tú tienes que saber, amén, tienes que saber por la palabra de Dios qué pasa con el cuerpo y qué pasa, amén, qué pasa con ese, más bien con el espíritu. Y vamos a ir a esta cita bíblica que se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Voy a ir un poco rápido, ya casi terminamos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Está hablando del cuerpo, de lo cual te dije anteriormente. Esto es exactamente lo que te dije, eso es lo que sucede con este cuerpo. Ahora escucha. Entonces, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Escucha esto. Se supone que ese hombre interno, llámalo si quieres espíritu, o llámalo si quieres alma, porque están unidos en un solo cuerpo, según la palabra. Ahora, se supone que tendría que regresar a Dios, pero aquí está el pero según las decisiones que tome la persona aquí, mientras están unidos los tres, según las decisiones que tome la persona, determinará si el espíritu vuelve a Dios o simplemente el espíritu, por causa de las malas decisiones, amén, puede quedarse preso en el lugar el cual tú y yo ya conocemos como infierno o Seol o Hades, y posteriormente tenga que ir a lo que la misma Biblia llama como lago de fuego. Entonces se supone que sí, mira, el cuerpo tiene que volver de donde fue tomado, y tendría que ser lo mismo para con nuestro espíritu, pero lamentablemente ya no es así. Si tomamos malas decisiones, entonces nuestro espíritu ya no regresa a Dios, según la palabra de Dios. Entonces, para entender esto, lo que te estoy diciendo, tenemos que ir a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 19 al 22. Eclesiastés nos dice que el espíritu vuelve a Dios. Sí, se supone que así tiene que ser. Pero tú y yo, por la palabra de Dios, sabemos que vuelve a Dios según las decisiones que haya tomado la persona. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 19 al 22. 19 al 22. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 22. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Escucha esto. Jesús, una vez que se separa, amén, que se separa su espíritu del cuerpo que Jesús tenía, entonces dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Son aquellas personas,
escúchame bien, aquellas personas que murieron por causa del diluvio que vino en los días de Noé. Y por su desobediencia, escucha, por eso te digo que el espíritu volverá a Dios según la decisión que nosotros tomemos aquí en tierra. Si tú decides desobedecer a Dios y la palabra de Dios, entonces tienes que tener en claro que tu espíritu no volverá a Dios. Tu espíritu quedará encarcelado como quedó los espíritus de estas personas que desobedecieron a la voz de Dios que estaba hablando a través de Noé en aquel tiempo, de que vendría un diluvio y que tenían que arrepentirse, pero más sin embargo estas personas no hicieron caso, desobedecieron. ¿Y qué pasó? Que murieron. Hubo esa separación entre el hombre exterior y el hombre interno. ¿Y a dónde fue el hombre interno, llamado espíritu o alma? ¿Dónde se encontraba? Bueno, según la palabra de Dios dice que estaba cautivo. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, amén, le conocemos ese lugar como Seol. En el Nuevo Testamento hay dos maneras de llamarlo, como Hades o infierno. Ahí se encontraban estas personas. Estaban cautivas, no podían ir a Dios, o sea que ese hombre interno no podía regresar a Dios por la desobediencia que hubo en ellos, pero como aún no estaba la ley, aún todavía Dios no había decretado los mandamientos, Dios decide darles una oportunidad a través de la predicación del mismo Señor Jesucristo. Él fue y les predicó a estas personas. Si quieres verlo como una oportunidad que Dios les estaba dando. ¿Por qué? Porque ellos murieron antes de que vinieran los mandamientos, los estatutos, los decretos, la palabra de Dios escrita. Ellos no la tenían. Entonces es por eso que Dios, a través del mismo Señor Jesucristo, decide ir y predicarles. Ahora, una vez que escucharon la predicación, ¿tú crees que decidieron quedarse allí? Yo creo que no. Yo creo que ellos aceptaron la predicación de Jesús. Yo creo que ellos fueron salvos. Entonces, pero te vuelvo a repetir, según la decisión que la persona tome, determinará si el espíritu va a Dios o queda encarcelado. Vemos, bueno, déjame te doy esta cita bíblica rápidamente. Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 10. Mira lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 10. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Amén. Cuando dice, ¿y qué es eso de que descendió? Fue esto lo que el apóstol Pedro nos acaba de decir, que descendió a las profundidades de la tierra, o sea, a ese lugar que tú y yo conocemos como Seol, como Hades, como infierno. Hasta allí, hasta esas profundidades descendió Jesús, porque había un grupo de personas cautivas. Cautivas. Gloria a Dios, pero que Dios decidió darles una oportunidad, porque todavía no estaba por escrito los mandamientos, la palabra de Dios. Entonces, estas personas eran, amén, los que desobedecieron a Noé. A esos Dios les da la oportunidad. Entonces, vemos que no solamente el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro también nos dice que sí, es verdad que Jesús descendió a ese lugar, a las profundidades, a predicarles a estos espíritus cautivos. Entonces, mira, te dije que esto es según la decisión que la persona tome aquí en tierra. Determinará si el espíritu va a Dios o queda cautivo.
Recuerda lo que sucedió con el rico y Lázaro. Bien, una decisión. Lázaro aparentemente tomó buenas decisiones. Pues él tenía también era un judío, él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y el rico también tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero él no tomó buenas decisiones respecto a Dios. Entonces sufrió las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que ese hombre interno, llámalo si quieres espíritu, o llámalo alma, el cual en el momento que se separó de este cuerpo exterior, de este cuerpo, si quieres llamarlo de polvo, cuando se separó, ese hombre fue a dar ahí a ese lugar llamado Hades. Y tú vas a saber que ahí estaba completamente el espíritu y el alma, según lo que hemos leído nosotros en este estudio y de cómo podemos describir a cada uno de ellos. Tú puedes conocer ahora quién es el espíritu y quién es el alma, por cómo lo describe la palabra de Dios. Entonces vemos a un hombre que está allí en el Hades, del cual Jesús habla. Amén. Jesús habla y dice que ese hombre ahí tiene sentimientos. Él siente que se está quemando en el fuego. Entonces vemos no solamente eso, sino que podríamos decir que vemos al alma que está ahí, porque es la que siente, tiene sentimientos aún estando en ese lugar. Pero también vemos al espíritu, según lo que de la manera que lo podemos describir a través de la palabra de Dios o a través del estudio que hemos venido viendo. Vemos al espíritu que también está ahí. El espíritu de este hombre también se encuentra ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque él piensa. Amén. A través de los pensamientos, él, amén, recuerda que tiene 5 hermanos. Recuérdate que en la mente, amén, la mente, gloria a Dios, a través de la mente se puede describir al espíritu. Entonces vemos a ese hombre, vemos la parte del alma y vemos la parte del espíritu que se encuentran en ese lugar llamado Hades, porque él siente y porque él piensa. Él dice: tengo 5 hermanos, Padre Abraham, ya que yo no puedo salir de aquí, entonces permite que uno de entre los muertos vaya y les hable de que este lugar es real. O sea, si quieres verlo de esta manera, permite que alguien les diga de que es real este lugar para que ellos puedan tomar una buena decisión y de que no queden cautivos como ahora en este caso se encontraba él. ¡Qué tremendo es esto! Entonces es fácil tomar una cita bíblica y decir: no, la Biblia dice que el espíritu va a ir a Dios. Pero es que no podemos hacer nosotros, gloria a Dios, una doctrina de un solo versículo. Tenemos que ir al contexto, tenemos que ir incluso, amén, tanto Antiguo como Nuevo Testamento para que podamos ver, amén, realmente si eso es así. Y mira, no quiere decir que el espíritu no vaya a Dios, no, se supone que así tendría que ser, pero tenemos que ver la otra parte, amén. Tenemos que ver la otra parte de que si la persona aquí en vida no se preocupó por Dios, la persona aquí en vida no recapacitó, la persona aquí en vida, amén, no razonó, la persona aquí en vida no se arrepintió, ese espíritu no irá a Dios, según la palabra de Dios, porque vemos, amén, que había espíritus cautivos ahí, porque vemos a través de la persona de ese hombre rico del cual Jesús habló,
que allí estaba tanto el alma como también el espíritu, según como nos lo ha descrito la palabra de Dios. Entonces, este estudio, no solamente, a través de este estudio no solamente se aprende, sino que también nos lleva a que nosotros, a través del conocimiento que podemos adquirir, podamos tomar buenas decisiones. Es cierto, mientras estemos en este cuerpo, tarde que temprano cometeremos malas decisiones. Pero eso no significa que nosotros nos quedemos ahí en esas malas decisiones que tomamos. Esas malas decisiones pueden ser las faltas, los pecados que cometemos delante de Dios. Pero tú no puedes quedarte ahí. Es por eso, que ahorita que tenemos nosotros estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, en el espíritu tenemos que razonar, reflexionar. Tenemos, a través del espíritu que ir a un arrepentimiento si hemos fallado a Dios. ¿Para qué? Para que en el momento que haya esa separación entre el hombre exterior y el hombre interno, tengamos que volver de donde nosotros salimos. Escucha, este cuerpo salió del polvo y efectivamente volverá ahí. Pero el alma y el espíritu no salieron de aquí, ellos no son de esta tierra. Ellos no son de la materia. Ellos vienen directamente de Dios. Y efectivamente, como lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el espíritu tendría que volver a Dios. Pero, ¿será que tus decisiones irán a permitir que ese espíritu vuelva realmente a Dios o que quede cautivo? Bueno, eso te lo dejo, gloria a Dios, bajo tu responsabilidad. Eres tú quien decide las decisiones que debes tomar. Así que en esta hora vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy las gracias, Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque a través de ella, cada día, Señor, abres mi entendimiento, Señor amado. A través de ella, Padre Santo, yo sé que es un conocimiento que voy adquiriendo y que me ayudará a tomar buenas decisiones. Es cierto, Padre, que te fallo. Es cierto, Señor, que aún sigo pecando delante de ti, Señor. Pero yo sé, Señor amado, que a través de este conocimiento, oh Padre, puedo llegar a un arrepentimiento, Padre, y seguir luchando para que cada cosa vuelva, Señor amado, de donde vino. Que este cuerpo pueda volver al polvo, como está escrito en tu palabra, y que mi alma, mi espíritu, Señor, ese hombre interno, Padre, pueda volver a ti, pues tú fuiste quien lo diste. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanas, mis hermanos, Señor. Guárdalos, bendícelos, dale sabiduría, abre su entendimiento, Señor amado. Pon ese deseo, Padre, en sus corazones de estudiar tu palabra, de buscar tu rostro a través de la oración. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Padre, les bendigo a cada uno de aquellas personas que estarán viendo este video. Señor, permite que este estudio pueda ser de bendición para cada una de las personas que puedan ver este video. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.